Hola. Eh, si bien hasta ahorita los controles que hemos visto pues son relativamente muy simples, en cada uno de ellos, de una u otra manera, el arranque es brusco. Incluso aunque pongamos un arranque estrella delta y tratamos de reducir la corriente en estrella para después ponerlo en delta, cuando hacemos el cambio a delta vuelve a haber un cambio brusco, ¿no? Entonces eso se traduce en cierta vibración, ese cambio de alguna forma tiene que reaccionar. Eso puede ser muy sensible en algunos procesos, de tal manera que sea extremadamente perjudicial. La forma de solucionarlo, mediante controladores electrónicos. Hasta ahorita solamente hemos visto control eléctrico, ¿verdad? Nada más eh, relevadores, contactores, etcétera. Solamente control eléctrico. Para poder hacer que el arranque y parada sea suave, tenga una tendencia que se le suele denominar una rampa de arranque, una rampa de parada, y el frenado sea, pues sea de manera progresiva, o el arranque sea progresivo, la única manera de hacerlo es con controladores electrónicos. Estos controladores electrónicos generalmente son de dos tipos. Pueden ser arrancadores electrónicos y variadores de frecuencia. Cuando solamente necesitamos un arranque suave y una parada suave, pues lo ideal es solamente un arrancador electrónico. Cuando usamos eso, por ejemplo, digamos una bomba que va a regar un campo y entonces pues siempre va a tomar la misma cantidad de agua para regar ese campo, y entonces lo único que queremos evitar son los golpes o el golpeteo que puede tener la bomba. Pues utilizamos un arrancador suave, ¿no? ¿Por qué? Porque es económico, más económico que un variador de frecuencia. No vamos a necesitar un cambio de velocidad en esa bomba, entonces no se requiere. Sin embargo, cuando tenemos un proceso más dinámico, digamos una mezcladora de diferentes elementos que va a ser para diferentes productos, entonces cada uno de ellos pues necesita mezclarse a una velocidad determinada, con un arranque determinado, etcétera, ¿no? Entonces la mejor opción es un variador de frecuencia. Entonces nos vamos a enfocar en la parte de variadores de frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que hace un arrancador suave lo puede hacer un variador de frecuencia, sin embargo no al revés. Lo que hace un arrancador, perdón, lo que hace un variador no lo puede hacer un arrancador suave. Entonces nos vamos a enfocar ahorita a platicar acerca de los variadores de velocidad. Por aquí me encontré una presentación, me pareció bastante acertada, entonces pues vamos a darle crédito a la persona que lo merece y vamos a revisar un poquito la información. Un aspecto importante es que los variadores de velocidad, el hecho de que nos permita variar la velocidad, pues nos va a permitir de alguna forma poder transmitir más o menos potencia a la carga mecánica que nosotros pretendemos mover, para ajustarla completamente a nuestro proceso. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace mediante electrónica de potencia. Entonces, el detalle con esa electrónica de potencia, que no vamos a ahondar en cómo está hecho, eso lo deben de ver cuando lleven la clase de electrónica de potencia, o si ya lo llevaron, con SCRs, IGBTs o TRIACs. El detalle es que para poder hacer esos cambios, pues lo ideal sería generar señales senoidales, que son como las que se requiere para alimentar a los motores. Sin embargo, no es factible o no es tan posible. No se trata de hacer lo mejor posible, pero no es el caso. Para poderlo lograr, pues se tiene que hacer mediante una conversión. Se toma la señal trifásica senoidales y se hace una conversión, una rectificación, es decir, se convierte en la corriente directa. Se filtra esa corriente directa para convertirla en corriente continua. Y una vez que está hecha corriente continua, se pasa por lo que es el inversor. Este inversor es la electrónica de potencia. De hecho, este símbolo es el símbolo de un IGBT. O es el IGBT no es otra cosa más que un transistor bipolar acoplado en la base con un MOSFET para poder producir un alto aislamiento en la entrada y una impedancia muy pequeña en la salida, de fácil control, ¿no? Lo que hace entonces es convertir esta señal de corriente continua
a impulsos, a pulsos, ¿verdad? Pulsos que se van a, mediante un sistema de control, van a llevar cierta amplitud para poder lograr obtener un voltaje promedio que se parezca lo más posible a una señal senoidal. La ventaja con esto es que podemos controlar el nivel de tensión que aparece en el motor y la frecuencia que aparece en el motor. Esto permite variar la velocidad del giro, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas señales y observen lo siguiente. Por ejemplo, para obtener una señal de 60 Hz, pues realmente no queremos ahí variar la velocidad. Entonces lo que hace es poner simplemente impulsos del nivel de 650 volts para que se parezca a lo que sería pues la señal fundamental, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando queremos tener frecuencias menores, observen que los impulsos son del mismo tamaño, o sea, siempre son para frecuencias mayores o menores, siempre van a ser del mismo tamaño. ¿Qué es lo que vamos a, o qué es lo que se va a modificar? Se va a modificar el tiempo de duración y la frecuencia en la que aparecen esos impulsos para tratar de lograr una señal senoidal en la carga, lo más senoidal posible a la frecuencia que nosotros queramos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque esto lo que va a producir, de hecho es una de las desventajas que tienen los sistemas de control electrónico, es que nos van a introducir armónicos, ¿verdad? Eso lo debieron haber estudiado cuando llevaron por ahí series de Fourier. Son importantes, ¿verdad? Se utilizan para varias cosas. Dentro de esas cosas que se utiliza es para la calidad de energía. Eso implica que vamos a tener muchos armónicos en la red y esos armónicos en la red puede ocasionar problemas en otros puntos que ni siquiera están relacionados a la conexión de las cargas, ¿no? Entonces hay que poner una serie de filtros, hay que poner una serie de cosas para poder prevenir ese tipo de problemas. Esas son las desventajas que implica poder tener el uso de controladores electrónicos. Entonces, una vez que ya se genera la señal a la amplitud y la frecuencia deseada, la velocidad del motor va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, no hay que perder de vista que tenemos de entrada las señales trifásicas senoidales convencionales, las convertimos a corriente continua, corriente directa y luego corriente continua, y luego las pasamos otra vez a convertirlas en corriente alterna mediante los impulsos. Es lo que hace un variador de velocidad. ¿Cuáles son las ventajas? Aumento de la vida útil de todas las partes involucradas, ahorro en el mantenimiento, el mismo nombre lo dice, control de velocidad, ¿de acuerdo? Continuo y preciso, dependiendo de la marca, dependiendo del costo, dependiendo de un montón de factores, pues una precisión de hasta del 0.01% de la velocidad. En cuanto a Hertz, pues 0.01 Hertz, que es lo mismo o equivalente a 0.3 revoluciones por minuto. Obviamente, al poder controlar la velocidad, podemos manipular de alguna forma el par motor al que se está sometiendo, aun cuando sea a bajas velocidades. Permite limitar el torque máximo. Se puede variar desde 0.5 RPM hasta las velocidades algo mayor, un 10, 15, 20% mayor a la velocidad nominal del motor. Hay que tener en cuenta eso, qué velocidad pretendemos, porque pues sí se puede llegar a dañar el motor, entonces siempre hay que tenerlo en consideración. Permite un ahorro de energía. El hecho de que la frecuencia o la velocidad del motor pueda ser variable, permite ahorrar energía, es decir, vamos a ponerle la cantidad de energía exactamente la que estamos necesitando. De la otra manera, con arranques bruscos, pues tenemos impulsos muy altos de corriente que se ven traducidos en un sometimiento de esfuerzo y calentamiento a los conductores por las pérdidas I cuadrada R, y hace que consumamos más energía de la que realmente pues, vamos a utilizar. Y pues obviamente podemos controlar el tiempo de parada, el tiempo de arranque y pues, por ende los gastos de operación. Hay ventajas, ya no necesitamos, por ejemplo, la protección de sobrecarga que estamos poniendo, una protección externa, ya la trae, ¿de acuerdo? Tiene una protección térmica. Si llega a fallar una fase, pues se puede arreglar o te puede avisar, ¿de acuerdo? En cuanto al PLC, pues tenemos entradas y salidas que son completamente programables.
Aquí vamos a tener en consideración lo siguiente. Resulta que dependiendo de cada uno de los modelos, aquí lo vamos a generalizar, pero tiene la posibilidad de hacer un control en situ, es decir, ahí justo donde está el variador, nosotros podemos hacer algunas modificaciones, algunos puentecitos, algunos cables, algún potenciómetro que se puede mover justo ahí para adaptarlo a lo que pretendemos en ese proceso particular, o podemos hacerlo vía remota, ¿de acuerdo? Se puede hacer vía remota. Ya trae un controlador PID integrado, simplemente se le mueven los parámetros para poder ajustar a lo que queremos. La mayoría de los técnicos le mueven mucho a la parte proporcional del PID, ¿de acuerdo? Para pues, hacer que el ajuste sea suave, que realmente llegue al valor deseado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las ventajas que tiene un controlador PID. Recomendaciones para instalación, estas que están aquí. Recomendaciones de instalación, esas que están ahí, esto que está ahí. Este, Dimensionamiento de variadores, par constante o par variable. ¿Ah? ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando queramos un par constante, ¿ah? O un par variable. El par constante, por ejemplo, a veces queremos mantener siempre el mismo par por alguna cuestión y resulta que a lo mejor la carga a la que está sometida pues tiene variaciones, esas variaciones les vamos a llamar perturbaciones y lo que hace el variador es ajustar para mantener el mismo par que estaba antes, es decir, si le quitamos carga, pues la velocidad va a tender a aumentar y el par va a tender a aumentar, entonces trata de alguna forma de compensar, ¿no? Y si la velocidad es variable, pues digo, perdón, si el par es variable, pues con más razón, ¿no? Bueno, aquí unas gráficas. Eh, Dimensionamiento de los variadores, el voltaje, la corriente, la potencia nominal. Esto va a depender mucho del motor que pretendamos controlar. ¿Ah? Si es de un caballo, de 2 caballos, 10, 20, 30 caballos, 5 caballos, medio caballo, etcétera. ¿De acuerdo? Estas son, por ejemplo, unas especificaciones de la placa de identificación. No vamos a entrar en detalle. Funcionamiento, cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad mínima, si se va a necesitar algún tipo de sistema de enfriamiento, etcétera. Este, Modos de control, puede ser vectorial o voltaje frecuencia, con retroalimentación o sin retroalimentación. Es decir, lo dejamos en los parámetros y ya no le volvemos más. Voltaje frecuencia puede ser lineal, cuadrático o completamente personalizado. Esto no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Consideraciones de frenado, cargas con gran inercia, hay que tener cuidado con ellos. Si tenemos cargas que vamos a mover, que son muy pesadas, por así de alguna manera, cuando lo queremos frenar, pues acuérdense que las leyes de Newton nos dice que algo que se está moviendo tiende a seguirse moviendo, ¿verdad? Entonces, si eso es muy pesado, pues va a ser complicado, entonces hay que tener en consideración eso, ¿de acuerdo? Las consideraciones en la red, lo que les comentaba, las fluctuaciones en la tensión, es decir, cuando arrancamos o detenemos, pues vamos a tener impulsos ahí en la red, van a aparecer armónicos sí o sí, siempre hay que tener en cuenta el factor de potencia. Acuérdense que el factor de potencia es una fuente, pues si tenemos un mal factor de potencia nos van a penalizar. Aquí está más o menos detallado cómo, por qué. Si queremos controlar varios motores a la vez, hay que tener esa consideración, ¿de acuerdo? Consideraciones de la red, etcétera. Y aquí ya está hablando de uno particular, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que me interesaba mostrarles más que nada era el detalle general de lo que es un variador de velocidad. Aquí ya se enfoca a uno muy particular, de una marca en particular, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a verlo en el simulador. Nos vamos al simulador. No vamos a detallar en cómo conectar el diagrama, simplemente les voy a decir dónde están cada una de las cosas. El motor, pues ya saben dónde está. Los interruptores termomagnéticos ya saben dónde están también, aquí.
Ya no es necesario la protección de sobrecorriente porque ya la trae internamente el propio variador. El variador está aquí, en esta parte, donde está la parte de potencia. Aquí podemos encontrar el variador de velocidad. En este caso, pues queremos un variador de velocidad trifásico. Aquí está. Y tenemos aquí el control del variador de velocidad. Entonces, este que está aquí es el control, lo encontramos aquí. Y este que está aquí es el variador, lo encontramos acá de este lado, ¿no? Vamos a hacer, en el último ejemplo que vimos, es un esquema general de lo que es un arranque, paro y con inversión de giro. ¿De acuerdo?